Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Uno, dos, tres, probando el audio. Ahora sí, me escucho. Sí, profe, sí se escucha. Sí, Sí, es que no sé por qué me sacó de un momento a otro. No sé si se dieron cuenta, pero apenas inicié me sacó. Me boicotean. Bueno, ¿cómo les estaba preguntando de cómo les ha ido el día de hoy y en estos días? ¿Qué tal les fue con los ejercicios que propusimos la semana anterior? ¿Alguno tuvo algún problema con las asignaciones de la semana anterior o pudieron realizarlas? ¿Tuvieron algún inconveniente? Es interesante para que ustedes lo tomen en consideración, y lo que buscaba este ejercicio un poco es que ustedes reconocieran las principales fuentes del derecho internacional, ¿verdad? Entendiendo como principales de sus fuentes, obviamente, el Tratado Internacional, y viendo cuáles son las áreas que puede trabajarse por medio de un tratado internacional. Más allá de eso, los otros tipos de fuentes del derecho internacional también nos enseñan diferentes elementos que van a incidir propiamente en cada una de las políticas que el Ministerio de Relaciones Exteriores o que los funcionarios de la Cancillería tienen que conocer y tienen que saber, ¿verdad? Entonces, la idea era adentrarnos un poco en eso, en su validez, en la posición jerárquica que estos tienen dentro de nuestro ordenamiento nacional y cómo se pueden trabajar a través de los orígenes de cada una de ellas, ¿verdad? Eso era lo que buscaba la segunda parte del ejercicio, el buscar un caso que analizara algunas reglas o normas que surgieron a través de esa fuente. Buscaba que, por ejemplo, ustedes analizaran algún tratado internacional o que analizaran alguna otra de las fuentes para verificar qué tal les había ido en el entendimiento de esa fuente propiamente. No sé si alguien
alguna acotación que hacer o le gustaría decir algo o preguntar algo sobre ese ejercicio? ¿Alguno de ustedes escogió algo que no fuera el tratado internacional? Por ejemplo, la costumbre o bien los principios de derecho. ¿Me escuchan? Sí. Buenas noches. Buenas noches, doña Gabriela. ¿Cómo está, profe? Muy bien, por dicha. Preguntando cómo les había ido con el trabajo de la semana anterior. Si habían tenido algún problema o si habían podido hacerlo sin inconveniente. Yo más bien le mandé un correíto pidiéndole un par de días más, bueno, mejor fin de semana, más tardar, si se pudiera. Sí, en lo referente al mapa, al Sí, mapa señor. conceptual. Pero en la anterior, en lo que era la revisión de la lectura, pudo verificar algo de las fuentes. Estaba diciéndoles a sus compañeros que la idea del ejercicio eran dos, por lo menos así lo teníamos programado. Primero, que se analizara la lectura, ¿verdad? Que se dieran una idea de qué son las fuentes del derecho, de cuál es su importancia, de qué áreas estas fuentes del derecho generan dentro de lo que son los diferentes enlaces de normas entre países y a lo interno de cada país. Y además, la segunda parte lo que buscaba en el ejercicio del caso, por ejemplo, era que ustedes se dieran cuenta, ok, a través de esas fuentes, qué tipo de normativas, qué tipo de elementos de regulación pueden existir y cómo modifican estos a lo interno de cada país las diferentes relaciones entre el ordenamiento en sí. Entonces les decía yo que, bueno, el más usual, el más usado, y por eso les preguntaba, eran los tratados internacionales. Que los tratados internacionales, pues en cada uno de ellos podemos tener casos donde se han modificado o han aparecido diferentes tipos de regulaciones específicas en cada uno de esos tratados, dependiendo de cuáles son las áreas que ese tratado modifica. Pero les preguntaba si alguien había utilizado o hablado de alguna fuente que no fuera un tratado internacional, como por ejemplo decía yo, las costumbres o los principios generales del derecho y qué les había parecido, o si habían utilizado alguna otra fuente para empezar un poco a debatir hoy y a conversar un poco sobre lo que son estas fuentes antes de entrar al tema de fondo, que es la exposición de don Felipe.
Bueno, si ninguno tiene entonces aportes o dudas al respecto, vamos a dar inicio entonces a la exposición de don Felipe sobre los diferentes temas. Bueno, hoy vamos a empezar, también quería preguntarles, hoy vamos a empezar las diferentes exposiciones alrededor de los trabajos que ustedes se les asignó, un poco de las investigaciones, pero quería también preguntarles antes de iniciar que hay posibilidad de traer algún experto o un experto sobre derecho consular. Y me interesa que sea sobre aspectos prácticos del derecho consular. Quería preguntarles si hay algún área en específico de la temática que ustedes quisieran ver y que no hayan podido tratar durante el posgrado en general, para invitar a algún experto específicamente sobre ese tema y tratarlo. Entonces quería preguntarles si hay alguna propuesta de alguna temática que quisieran analizar para trabajarlo y buscar a alguna persona que nos pueda ayudar. Profe, hay un mensaje de Tatiana que dice que está tratando de ajustar el micrófono y que ella trabajó el tema de costumbre internacional. Sí, sí, ahí lo estoy viendo también. Y sí, lo del experto, sí, siempre es bienvenido, un experto que nos pueda compartir de temas prácticos, por lo menos es lo que me parece, no sé los otros. Sí, ¿hay algún tema en específico, mañana que le interesaría o no? Mm, no, más bien al contrario, de todo esto para mí es nuevo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a tratar de conseguir un experto nosotros por nuestra parte. Yo lo que he estado buscando, he estado pensando, si a ustedes les parece entonces, es traernos a alguien que nos hable sobre el manejo práctico de los consulados en los diferentes nombramientos que se hacen. Entonces buscaría a alguien de la Cancillería que nos pueda hablar de los diferentes elementos de manejo práctico de la oficina consular, de qué es exactamente lo que tiene que trabajar y analizar un cónsul y bajo qué perspectiva se trabaja la oficina, cuáles medios se utilizan, cómo es el día a día de un cónsul usualmente en la oficina consular, qué herramientas puede utilizar, cuánto se gana, qué se cobra, cuáles son las actuaciones más comunes de un funcionario consular o un embajador, por ejemplo, también, para que tengamos una idea de a cuáles son las funciones que nos vamos a enfrentar una vez que ustedes ingresen a la carrera, si es que desean ingresar, o bien cuál es el manejo que usualmente se da desde la carrera de diplomacia y de lo que es el manejo práctico de la diplomacia dentro de todas estas áreas que maneja un consulado, una embajada o el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Que es lo que estamos dentro del ámbito de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones como tal. Bien, vamos a ver. Creo que estamos. Entonces, don Felipe, me gustaría que entonces hablemos, mientras Tatiana arregla su problema de micrófono y tal vez al final nos pueda decir alguna otra cosa, sobre lo que son las regulaciones de las empresas y las transformaciones de las empresas extranjeras en nuestro país. Era un poco el tema del fondo del día de hoy, específicamente la regulación de empresas transnacionales. Quería saber qué era lo que usted había podido encontrar y de qué manera podemos entonces abordar el tema desde su perspectiva. Usted me indica. Correcto, profe, sí, señor. Buenas noches a todos. No sé si gusta, presento la pantalla. Claro, adelante. Ok, permítame, estoy por acá. Me indican si pueden ver la pantalla, por favor.
Está cargándola, listo, ahí está. Ok, permítame yo como por acá. Bueno, buenas noches a todos. Como decía el profe, vamos a hablar sobre la regulación de empresas multinacionales. Tal vez uno de los temas que quiero resaltar es que me enfoqué en el tema general y al final de la presentación enfocarse en el tema de Costa Rica. Usé un caso específico, el de la OCDE, para poder abarcar el tema. Entonces ya lo vamos a revisar. Igual si tienen preguntas, no duden en interrumpirme. La idea es que sea participativo hasta lo más que se pueda. Ok. Felipe, perdón, mi profesor, ¿puedo hacer una intervención en este punto? Ujú. Sí, claro. Es que no estaba viendo la presentación, pero estaba escuchando, y Felipe indica que va a trabajar sobre la OCDE. Felipe, ¿es así? En este tema específico, sí. Bueno, no, o sea, hay un apartado específico sobre la OCDE y los lineamientos que tiene la OCDE para la regulación de empresas multinacionales. Ok, no, era para hacer tal vez una acotación porque nosotros presentamos la otra semana y también nosotros vamos a referirnos a esto. Era tal vez para preguntar si no había problema porque ya nosotros hemos Bueno, conversado con el profe. No hay problema, yo profe. lo que esperaría yo, doña Sandra, es que el apartado de ustedes se refiere específicamente a la regulación de la OCDE. Y en el caso de don Ok, Felipe, lo que esperaría es que estuviéramos hablando de la regulación de empresas específicamente, ¿verdad? Es decir, no abarcar más allá de lo que es una regulación de empresas desde ese punto de vista de la regulación especial. ok, Correcto. ok, Porque me está interesa bien. también, sobre todo, y eso es lo que vamos a ver, si la presentación de don Felipe lo permite, me interesa que hablemos sobre la regulación de empresas multinacionales o transnacionales en nuestro país, ¿verdad? También, no solamente a través de las nuevas regulaciones de la OCDE, sino también de lo que existe ya hoy en día en el país. Eso lo vamos a tocar, don Felipe. Ok, gracias. Sí, profe, si gusta lo podemos ir revisando y podemos ir debatiendo también sobre ese tema. Ok, entonces adelante. Ok, perfecto. Bueno, para empezar esta presentación, empezar definiendo qué es una empresa o por lo menos para ver algunas definiciones o términos de qué significa la empresa. Inicialmente quise tomar tres conceptos de este autor, Carlos Castillo, que habla sobre tres formas diferentes de la empresa. El primero habla sobre un origen, el origen de la palabra en sí, que tiene un origen italiano y que habla sobre la idea de emprender una acción con ciertos objetivos. Eh, Seguidamente habla sobre el concepto de empresa que tiene una perspectiva jurídico-laboral. Ya aquí hablamos sobre un tema un poco más legal y la parte que me interesa resaltar sobre este segundo concepto es que habla sobre un espacio y tiempo definido donde se relaciona un patrón y un trabajador. Y en el último concepto habla sobre un espacio natural, es un enfoque un poco más económico sobre las relaciones de producción en un sistema y que se basa en la producción de masa y en la apropiación privada. Una cosa, don Felipe, para ir también interactuando con usted alrededor de esto. Es muy interesante cuando, por ejemplo, nosotros damos clases en el área de comercio internacional en la escuela, cómo los muchachos que recién inician la carrera y conocen el término y demás, no tienen la acepción de la empresa como persona jurídica, ¿verdad? Que es muy interesante, es parte de lo que usted está ya introduciendo. Es decir, para ellos una empresa es un negocio comercial, pero tenemos que tomar en consideración, por si acaso ustedes también vienen de alguna otra área y no lo han entendido, nosotros entendemos el término empresa no solamente como el negocio comercial que se está implementando para una tarea determinada, sino específicamente lo vemos también como una persona jurídica que adquiere a través de diversas figuras, que tal vez lo podamos ver ahora o más adelante, diferentes tipos de derechos y de opciones para trabajar dentro del ordenamiento jurídico. Entonces tenemos empresas con personalidad jurídica muy amplia o más limitada, dependiendo de la figura que nosotros vayamos a crear. Pero a razón de analizarlo desde el punto de vista del derecho, si ustedes han venido siguiendo las lecturas que hemos ido dejando en el curso semana tras semana, pudimos analizar en la primera lectura de qué es el derecho, cómo el autor señala que
dentro de los operadores del derecho, es decir, dentro de nosotros los abogados o quienes tienen que ver con el derecho, como lo serán ustedes en un futuro, el término, la terminología, el idioma y el lenguaje adquieren un significado distinto, ¿verdad? Entonces ya no hablaríamos de una empresa en términos puramente comerciales, ¿verdad? Como un negocio, una pulpería o una fábrica, sino que hablaríamos como la empresa como una persona jurídica con carácter instrumental amplio o limitado dependiendo de la figura que se utilice. Eso es muy importante que lo vayamos entendiendo porque es parte de lo que el curso quiere dejarles a ustedes al final como objetivo, que es entender la terminología jurídica y entender la importancia de pensar bajo esta terminología de acuerdo a las leyes y a las normas que nosotros analizamos. En el espacio del derecho internacional, las empresas también adquieren ese significado que estamos mencionando, no solamente de carácter comercial, sino a través de la personalidad que instrumentan, puede ser incluso desde el nivel político hasta un nivel más operativo, como tal vez lo decía ya don Felipe, como una fuente de trabajo. No solamente entonces un gobierno analizaría el ingreso, la ida, la partida o el trabajo de una empresa desde el término puramente comercial, sino también lo analizaría desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista laboral. Lo están viendo muy claramente con esta situación del virus de la pandemia, con el debate que ha surgido a través de las empresas agrícolas que contratan trabajadores y el riesgo de la salud que esos trabajadores representan. Entonces, aquí tenemos que la empresa, si bien la mayoría de la gente la juzga desde un punto de vista enteramente comercial, el gobierno tiene que ver las diferentes áreas y las analiza desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista jurídico y también desde el punto de vista de fuente de trabajo o laboral, ¿verdad? Entonces, no es tan fácil de decirle a la empresa, sabe que usted no está cumpliendo con las regulaciones en este momento y tiene que irse o tiene que cerrar, sino que se toman en consideración las diferentes áreas que estos conceptos ya nos están permitiendo. Entonces, eso es la parte importante, una de las partes importantes de lo que usted está mencionando, don Felipe. Correcto, así es, profesor, muchas gracias. Y de hecho, que bueno que toque ese tema, porque de hecho la segunda parte de los conceptos que quería ver acá era la referencia que hacía Fernández sobre una unidad productiva o de servicios que tienen aspectos prácticos o legales, que es muy similar a lo que decía. Y quería resaltar esa descripción de Fernández del 2015 y las anteriores de Carlos Castillo del 2013, con una de John Marshall de 1819. Como verán, es bastante vieja, uno de los, me parece que fue uno de los magistrados de Estados Unidos, si no me equivoco, uno de los magistrados de Estados Unidos, y que dio una de las definiciones que habla sobre que una empresa es un ser artificial o invisible y solo existe si se contempla en la ley. Entonces eso creo que le da un aspecto mucho más fuerte a lo que comentaba el profesor, de cómo la empresa tiene ese simbolismo de estar supeditada a la ley. Por último, me pareció importante traer este concepto que para mí es uno de los que abarca muy bien el tema de qué es una empresa, y es que una empresa es un elemento, un concepto dinámico que siempre está en cambio, y ese cambio se ve reflejado debido a los espacios económicos en los que se desarrolla. Y debido a esto, ese concepto de empresa tiene que ir adaptándose a un marco jurídico que es sobre el cual se constituye este mismo concepto. Ok, para seguir continuando, vamos a hablar sobre multinacional contra transnacional. Me parece importante aclarar este punto. Porque en este aspecto vamos a hablar sobre las empresas multinacionales. La diferencia entre una y otra la pueden ver en el mapa. La empresa multinacional habla sobre las compañías que operan en diferentes países al mismo tiempo, y uno de los aspectos más importantes es que es fuertemente respaldada por el liberalismo y el concepto de libre mercado. Pero la diferencia más notoria entre ambas es que las multinacionales tienen las decisiones se toman siempre desde la empresa de origen.
Es decir, que tienen una autonomía, las filiales tienen una autonomía limitada a su entidad central, mientras las transnacionales son una federación de filiales que tienen una autonomía un poco más flexible para la toma de decisiones. ¿Y por qué escogió las multinacionales, don Felipe? Porque quería centrarme en el caso de la OCDE y me pareció un poco más interesante cómo las multinacionales se desarrollan en los diferentes países. Sobre todo, ahorita vamos a ver un poco la relación que tienen las multinacionales que tienen digamos que su base o su origen en países desarrollados, pero sus filiales se desarrollan en países subdesarrollados en vías de desarrollo. Ok, y Eh, desde esa perspectiva que usted nos menciona, don Felipe, entonces, ¿cómo analizaríamos una empresa, por ejemplo, como Walmart? ¿Sería una transnacional o una multinacional? ¿Cómo la analizaría usted? Como una multinacional, ¿Por qué? porque las decisiones se toman desde la casa matriz. Ujú. de- Entonces, cuando la gente habla de empresas transnacionales y se refiere a empresas como esta, como Walmart o como Coca-Cola o como McDonald's, estaría incurriendo en un error conceptual. A mi parecer sí, de hecho hay no recuerdo si lo integré en esta presentación, pero hay una referencia que hace Naciones Unidas sobre la definición de multinacional y transnacional y empieza a definir de qué forma hablar de una y otra. Y es con respecto a esto que la OCDE trabaja con los lineamientos de multinacionales y no transnacionales. Muy bien. Ok, vamos a hablar sobre las multinacionales y su relación internacional. Aquí quiero que hablemos sobre los antecedentes. Permítanme ver si puedo mover esto un poco por acá. Los antecedentes y bueno, se habla que las multinacionales empezaron a volver sectores relevantes en las relaciones internacionales después de la Segunda Guerra Mundial. Tiene un aspecto histórico importante. No quiere decir que antes de la Segunda Guerra Mundial no existieran las multinacionales o no tuvieran alguna relevancia. Pero después de la Segunda Guerra Mundial existe un sentimiento generalizado de necesidad de desarrollo económico y una oportunidad para las empresas que ya veían el mundo un poco más centralizado o interconectado debido al resultado de la Segunda Guerra Mundial. A partir de los años 50, estas empresas empiezan a tener o alcanzar un poder económico mucho más grande que les da una ventaja para poder interactuar con los estados y al mismo tiempo empieza a darse la liberación del comercio, de diferentes tratados comerciales que se firman entre estados y esto permite el desarrollo también de las multinacionales. Por último, también hay que agregar que se desarrollaron tecnologías que eso se tradujo en mejoras para la telecomunicación y medios de transporte, lo cual hacía más sencillo plantear empresas en diferentes partes del mundo y que pudieran tener esta interconexión con su casa matriz. Okay. Ok, aquí vamos a ver algunos datos para poner en perspectiva cuáles son, cuál es el poder o cómo podemos más o menos medir las empresas multinacionales. En 2016, solamente 9 potencias, las que vemos aquí en este cuadro a la izquierda, lograron superar con sus exportaciones las ventas de las 10 empresas más poderosas, las 10 empresas multinacionales más poderosas. Y se dice que el 70% del comercio mundial es intraempresas. Aquí podemos ver los datos de la proyección 2016-2017 para las empresas como Walmart, Amazon y Apple contra los ingresos presupuestados de estos países, España, Portugal y Bélgica. Todos están en euros, como pueden ver acá. Entonces, en ese sentido se trata de hacer como un tipo de comparación de cuál es el poder adquisitivo que tienen tanto las empresas contra estados que podrían ser considerados potencias o por lo menos países industrializados. De la misma manera, se realizó un estudio en el Don cual Felipe, Sí, señor. una preguntita. Ujú. La investigación le arrojó que existen antecedentes usuales, comunes, entre demandas, vamos a ver, de demandas entre estados y empresas multinacionales,
o cómo observó usted esa parte de los antecedentes? ¿Son usuales ese tipo de problemas, de conflictos? Y se pueden encontrar fácilmente antecedentes históricos de eso, o hay que irse a buscarlos detalladamente? No, realmente son bastante sencillos y son intereses que chocan normalmente. Vamos a ver ahorita en la presentación uno de esos puntos sobre lo que les comentaba. El tema de las empresas multinacionales teniendo un objetivo muy claro y un objetivo que se intensifica al tener diferentes filiales siendo dirigidas por una sola casa matriz y que buscan sus objetivos propios, ¿verdad? En otros estados y que tratan de mantener las mismas características que tienen desde su casa matriz, llegando a estados o países que a través de empresas multinacionales tratan de desarrollar la economía o el trabajo, pero ponen en riesgo muchos de sus recursos naturales o en algunos casos la violación de derechos humanos. Entonces, Ok, realmente sí. y lo otro que quería preguntarle, entonces, Sí, ¿aló? Profe, avance creo que se le está cortando, no sé si es internacionales, usted a mí. o encontró antecedentes también Disculpe, profe, no le pude entender. a nivel internacional de sus políticas de proteccionismo. No sé, ¿cómo vio esos antecedentes? Perdón, profe, ¿puede repetirme? No le pude escucharlo. Desde que empezó la Sí, pregunta se le cortó. que si lo había encontrado los antecedentes de Ujú. países, prominentemente de países desarrollados, o también había encontrado de países en vías de desarrollo, no tan desarrollados, que también habían podido acceder a este tipo de conflictos, de cuestionamientos a estas empresas. Sí, realmente encontré ambos. Uno de los casos más notorios de Ecuador, de hecho, país en vía de desarrollo también, que tuvo diferentes demandas. El caso de Costa Rica también salió con el tema de crucitas y algunos de los casos que me parecieron muy interesantes, había un caso de China con Yahoo, si no me equivoco, sobre la seguridad de los datos o la privacidad de los datos, en la que hubo una demanda de China sobre cómo había sido el manejo de datos privados de muchas personas, incluyendo gente de gobierno que se habían violentado. Entonces también fue interesante como encontrar ambos puntos, no solamente la parte de recursos naturales o la afectación de derechos humanos, sino también ver el tema de la tecnología ahí integrado. Ok. Ok, bueno, como les seguía comentando, aquí hubo un estudio en el cual se analizaban 43.060 compañías alrededor del mundo. Vale decir que no todas son multinacionales y haciendo un análisis cruzado de su facturación se reveló que solamente 147 firmas controlaban el 40% de la riqueza de ese total de 43.000 empresas. Quiere decir que el resultado de eso quiere decir que hay una red entrelazada de empresas que tienen una comunicación o una interacción bastante interdependiente entre ellas y que hay un pequeño grupo de empresas que son las que más se están beneficiando de esa relación, que es bastante desigual. De la misma manera, en ese mismo estudio se realizaron que de las 100 principales entidades económicas, 69 son empresas. Y por aquí vemos algunos otros casos de empresas bastante grandes de diferentes industrias que se equiparan a países. Ok, vamos a pasar a la caracterización de las multinacionales en las relaciones internacionales. Algunas de las características importantes a mencionar es que la actuación de las multinacionales es en varios estados, ¿verdad? Tiene todo el sentido de llamarlo multinacionales porque tienen que llevar sus acciones o realizar sus actividades en diferentes estados. Se habla de que tienen una relación jerárquica que es bastante importante, de tener una cabeza que es la cabeza que maneja las diferentes filiales. Y es importante mencionar esto porque
al tener ese tipo de concentración y de enfoque, las empresas tienen un poder mucho mayor, ¿verdad? Al tener este tipo de jerarquía, es claro el objetivo que tiene esa cabeza visible y eso permite también ver cuál es el accionar de las empresas multinacionales. Y por último, es una unidad de conjunto, es decir, que el poder adquisitivo de esta unidad de conjunto puede modificar la toma de decisiones de algunos estados. Se hablaba de algunos ejemplos como Amazon decidiendo dónde poner su próxima sede me parece que era algunas de sus unidades de negocios y algunas de sus nuevas fábricas y básicamente modificaba cuál iba a ser la proyección del estado donde se pusiera esa fábrica o esa unidad de negocios de Amazon. Sí, En no el sé caso, si recuerdan ustedes también, don Felipe y compañeros, el caso de Costa Rica, evidentemente con Intel, ¿verdad? ajá, exactamente Eh, eso mismo iba a mencionar, sí, señor. Nosotros prácticamente dispusimos los recursos del país para que Intel pudiera asentar aquí su planta de manufactura. Bueno o malo, la historia lo está diciendo y lo ha dicho. Pero sí ha sido un claro ejemplo de cómo una compañía multinacional que en ese momento recién empezaba a extenderse a través de otros países, modifica políticas internas de un Estado y nosotros lo vivimos en carne propia. Hoy en día, las zonas francas también son elementos, si bien no tal vez de una compañía en específica, pero de un conglomerado de compañías en donde se influye claramente en las decisiones, en las políticas y en las diferentes áreas, inclusive tan sensibles, ¿por qué no?, como las de política fiscal, en donde las zonas francas son evidentemente privilegiadas con referencia a otras empresas que están asentadas dentro del territorio. Entonces, lo que usted menciona de estas tres características que allí se establecen, yo pienso que sí deja un poco en desventaja al Estado versus la compañía multinacional. ¿Qué tendría que hacer un Estado para poder evitar este tipo de presiones, sobre todo de tipo ilegítimo, digámoslo así, o subyacentes a través de intereses específicos y sobre todo pienso, y ustedes me dirán si estoy equivocado o si piensan alguna otra cosa, pienso que tiene que ser a través de un marco normativo fortalecido, ¿verdad? Por un lado, para tener leyes claras, un marco constitucional bien armado y además con una política de acceso internacional, digamos, una política internacional como tal, de normativa y de conocimiento normativo internacional y una capacitación de su personal de la Cancillería bien realizada para poder enfrentar este tipo de negociaciones y de proyectos. Por eso una de las áreas que nosotros quisiéramos lograr llegar también a ver al final de este curso es de qué manera los funcionarios consulares o bien de política internacional de la Cancillería tienen que conocer los diferentes elementos normativos, pero su aplicación, como lo hemos venido trabajando aquí en el curso también, lo hemos venido diciendo, cómo hacer su aplicación desde el punto de vista de los diferentes intereses del Estado. El ejemplo, el último que dimos, y me acabo de recordar que tenía pendiente un correo de alguna de ustedes, ya me acabo de dar cuenta de que alguna de ustedes me hizo un envío de un correo referente al problema de las Naciones Unidas, de las oficinas de Naciones Unidas y cómo han trabajado con los derechos de los trabajadores en nuestro país. Bueno, una cosa es establecer que nuestro ordenamiento es claro en señalar que los trabajadores que tienen asentamiento en nuestro país tienen que pagar cargas sociales, pero otra cosa es también tomar en consideración las diferentes áreas que la Organización de Naciones Unidas ayuda al país en diferentes sectores y cómo poder hacer una negociación entre estas dos áreas. De paso, entonces, para cerrar esto, como me acabo de acordar del correo, inmediatamente ahí, después de terminada la clase, me voy a sentar a escribirlo, que lo dejé pendiente y no lo escribí. Me disculpo con la compañera que no recuerdo el nombre, quién fue que me lo pasó y sí lo vi, pero no pude contestarle en el momento y después olvidé la contestación. Pero bueno, es un poco eso, es entender que el marco jurídico normativo, la capacitación de los funcionarios consulares o internacionales del ministerio y
una buena política exterior son las 3 armas contra estos problemas que usted mencionó, Felipe. Adelante, perdón. No, perfecto, profe, muchas gracias. Y solamente para agregarle un punto, tal vez de dato interesante con el tema de Intel, eh, uno de los aspectos importantes que me llamó la atención cuando estaba leyendo el caso de Intel en este trabajo era que hablaba que en el caso de Intel, no es casualidad que Intel se posicionara en el lugar en donde estaba, que tenía una salida bastante sencilla a la autopista más central o a la autopista que podría llevar a diferentes áreas los productos que tiene o los elementos con una salida fácil de llegada al aeropuerto, con una comunicación cercana en transporte que hablaba también de que la teoría en ese tiempo de la tercerización de servicios o de empresas multinacionales posicionándose en países en vías de desarrollo, la teoría hablaba de que las multinacionales deberían de ubicarse en espacios donde el trabajo fuera escaso o pudiera reactivar la economía, que no fue el caso de Intel, que realmente se posicionó en el corazón del país y lo que vino fue a saturar un poco ese tema laboral que había en ese espacio. Vamos como un tema ahí interesante. Bueno, continuando con las características de las multinacionales en relaciones internacionales, esas entidades obviamente buscan producir o comercializar bienes o servicios, que es básicamente el corazón de las multinacionales, estableciéndose o situándose en diferentes territorios de varios estados. Es importante que los estados de donde es importante conocer que los estados de donde provienen estas empresas normalmente buscan asegurar la protección de estas empresas multinacionales para que se les reconozcan los derechos que tienen y eventualmente solucionar problemas que puedan salir en el país en donde se están situando. Y por el contrario, los estados receptores buscan que las multinacionales se adapten a una aplicación del derecho internacional que comprenda que los estados tienen el derecho completo y permanente de sus recursos y su territorio. Okay, para hablar sobre el reconocimiento internacional de las multinacionales, la o la más clara expresión que puede haber de reconocimiento de las multinacionales sucede en 1974 con la Declaración de la Carta de Derechos y Obligaciones Económicas y Sociales de los Estados, que sucedió en la Asamblea General de Naciones Unidas en ese año, perdón, en 1974. Y es importante ver dos partes de esta carta. La primera en el artículo 2 que habla sobre indica que el poder de las empresas multinacionales llega a competir con los intereses de los estados, produciéndose situaciones de singular importancia para el futuro de las relaciones internacionales. Y también em, dice esta carta que todo Estado tiene y debe ejercer la completa soberanía permanente sobre toda su riqueza, recursos naturales, actividades económicas, incluida su posesión, uso y disposición. Esto viene a fortalecer el tema de la soberanía de los Estados que ya se veía, venía a competir con el poder o el poderío o el alcance que estaban llegando a tener las empresas multinacionales. Es por esto, bueno, es importante resaltar que esa carta que se dio es de carácter de resolución, por lo tanto no es vinculante y debido a esto las empresas multinacionales empiezan a optar por firmar contratos directos con los estados, que también se les conocen como acuerdos cuasi internacionales. Y en su mayoría el enfoque de estos acuerdos era designar un árbitro para posibles conflictos entre las partes. Quiere decir que desde este tiempo ya se conocían los choques que podrían haber o los conflictos que podrían haber entre los intereses de las multinacionales y los estados. Y lo que buscaban las multinacionales era tener una seguridad jurídica sobre las operaciones que estaban poniendo en algunos de los estados. Bueno, también mencionar que es el propio Estado firmando estos contratos o estas cláusulas
que limita voluntariamente su soberanía. Aquí yo lo veía muy con el tema de costo de oportunidad. El Estado normalmente siempre defiende la soberanía y todo su territorio, pero en estos casos cede voluntariamente parte de su soberanía a una empresa extranjera o a un poderío extranjero para poder desarrollar la economía o para poder dinamizarla o para poder generar empleos que le vayan a traer beneficios a futuro. Entonces es un poco como ver ese costo de oportunidad de qué tanto vale mi soberanía y qué tanto puedo aprovechar a esa empresa posicionándose en mi territorio. Don Felipe, y otra cosa también para ir viendo también, ir siguiendo un análisis también histórico. Vean que esto ha evolucionado inclusive hasta el día de hoy. En la última guerra comercial que fue evidente entre Estados Unidos y China, poco antes de la venida de esta pandemia, y en donde incluso la principal representante, una de las empresas de telecomunicaciones china, ¿verdad?, de Huawei, fue detenida en un país a solicitud de los Estados Unidos, ¿verdad?, y alegando diferentes tipos de conflictos entre la empresa y otras áreas, pero que en general trasciende las fronteras y además trasciende la parte comercial y se convierte en un problema diplomático que desencadena para muchos también el mal manejo de la pandemia y de la Organización Mundial de la Salud, y cómo eso también en muchos de los casos las decisiones del gobierno norteamericano en relación a su política internacional entre China y Estados Unidos. Entonces, es que ustedes vean que lo que estamos mencionando, lo que estamos hablando, tiene un origen histórico, pero no ha sido claramente zanjado o establecido, ni mucho menos normado. Se han tratado de regulaciones, pero el poder económico que estas multinacionales tienen infieren en cada uno de los estados hace que las regulaciones en muchos de los casos sean insuficientes. Llámese la Organización Mundial del Comercio, llámese también los diferentes tribunales internacionales creados a través de esta organización para buscar solución a esos problemas, ¿verdad? No se logra todavía al día de hoy un entendimiento completo y un sometimiento de las compañías y de estos intereses al orden de los estados. Exacto, profe, sí. Muchísimas gracias. Y bueno, para continuar con esta parte, existen tratados multilaterales también que son conocidos como tratados multilaterales de protección de inversión, que estos lo que buscan hacer es un arbitraje codificado o institucionalizado que buscan ser una respuesta directa de estos problemas de inseguridad para las empresas multinacionales. Tienen dos características esenciales. La primera es tratar de resolver estas controversias particulares entre nacionales de un Estado miembro del convenio y otro Estado contratante, y también algunos convenios que incorporan las obligaciones para los Estados en su relación con las empresas. Entonces es para darle este tema de seguridad jurídica a las multinacionales. En este cuadro quiero que veamos la comparación entre ventas de multinacionales contra el PIB de los países. Estos son datos del 2016 en millones de dólares, en miles de millones de dólares, perdón, y es interesante ver cuáles son las ventas anuales de cada una de estas empresas, que podemos ver ahí hay una cierta tendencia. Hay algunos de petróleo, hay algunos como Walmart que se mantiene siempre número uno en estas listas. Hay otras que vienen ya en temas de tecnología, subiendo por aquí, y vemos que hay países de todas las regiones, de todos los continentes, y sin importar su PIB, pues las empresas pueden hacer frente a esto. Entonces, si lo vemos de manera económica, realmente las empresas multinacionales tienen una gran ventaja, o por lo menos pueden llegar a ser comparados con algunos países. Y no aparece Amazon por ahí, don Felipe, todavía. Sí, exacto. Esto fue en el 2016 y de hecho, perdón, me voy a volver un poco aquí porque me pareció muy interesante. Si en este caso era la proyección de Amazon para 2017, o sea, con los datos que ya tenían sin haber llegado al 2017, fueron 91.000 millones de euros. Yo me fui a revisar el número de Amazon porque realmente me pareció bastante poco para compararlo contra Portugal, y el tema es que de 2017 a la actualidad,
la venta de Amazon en este momento, o sea, el valor de Amazon se duplicó y un poco más con respecto a lo que tenía en 2017. Entonces, tal vez por ahí es el tema de que no aparezca Amazon por aquí, tal vez tema del ejemplo, pero sí es obviamente una de las empresas más importantes que puede compararse con cualquier otro estado. Ok, vamos a entrar un poco en el tema de la normativa existente, o por lo menos de la normativa existente importante de mencionar, cuál sería la importancia y la influencia en el derecho internacional. Me pareció que sería bueno mencionar estas 5 que pude encontrar, las directrices de la OCDE para empresas multinacionales, la Declaración Tripartita de Principios sobre Empresas Multinacionales y la Política Social, el borrador de Código de Conducta de Naciones Unidas, las normas de la Subcomisión de Promoción y Protección de Derechos Humanos y una de las iniciativas de la ONU para crear un tribunal que pudiera juzgar a las compañías multinacionales. Aquí vamos a entrar específicamente sobre los lineamientos de la OCDE para empresas multinacionales, que me pareció era uno de los temas interesantes por el involucramiento de Costa Rica con la OCDE y su ingreso a este grupo, y pues para ver cuáles han sido los trabajos que ha realizado Costa Rica en esta materia. Los lineamientos son recomendaciones dirigidas por los gobiernos a las empresas multinacionales que operan en países o tienen su sede en ellos. Entonces, es importante ver que estas directrices constituyen un único código de conducta empresarial responsable y los gobiernos se han comprometido a promover. Más adelante vamos a ver lo que nos decía el profe al principio de la clase de cómo se vuelve importante o el peso que toman las palabras que se usan dentro de estos acuerdos. Por ejemplo, la palabra recomendación toma un aspecto muchísimo más grande, o el tema de compromiso a promover también tiene un peso mayor, porque esto va a indicar cuáles son los deberes y hasta qué nivel está obligado el Estado a realizar ciertas acciones con respecto a las empresas. Estos lineamientos tuvieron una actualización, y esta actualización incluye 2 aspectos importantes. El primero es el capítulo de derechos humanos, que va en línea con el marco, con los principios rectores de Naciones Unidas de proteger, respetar y remediar, y un enfoque nuevo y amplio sobre la debida diligencia y la gestión responsable de la cadena de suministro, que también vamos a ver uno de los ejemplos adelante. La composición de estos lineamientos viene en conceptos y principios, que es algo básico sobre las directrices, los principios generales, que habla sobre cuáles son los principios fundamentales para las empresas y la aplicación de ellas. Tiene un capítulo de derechos humanos, que habla pues, específicamente sobre las directrices en derechos humanos, en empleo y relaciones laborales también, medio ambiente, lucha contra la corrupción y el soborno, los intereses de los consumidores, ciencia y tecnología, competencia y fiscalidad. Entonces, uno de los aspectos que me pareció importante traer a esta presentación, estos lineamientos de la OCDE, es que me pareció que era uno de los más completos que se podrían haber encontrado en materia de derecho internacional. Si bien creo que el punto más claro que vamos a ver aquí es que obviamente esto no es vinculante y que el deber de los estados es bastante limitado en cuanto a las acciones que deben tomar con las empresas. Me parece que es un documento que abarca muy bien cuál es la idea o qué se espera de las multinacionales en los estados donde operan. Para revisar este documento, pues es importante mencionar que fue una tarea en conjunto. No fue solamente realizado por la OCDE, sino que tuvo la colaboración también del representante especial del secretario general de la ONU para Derechos Humanos y Empresas,
de la Organización Internacional del Trabajo, los diferentes comités de la OCDE en asuntos fiscales, competencia de empleo, gobernanza corporativa, políticas del consumidor, ambiental y asuntos fiscales, y los grupos de trabajo de cohecho en transacciones comerciales internacionales que fueron la parte técnica de los capítulos especializados de las directrices. Sí, sí entendemos lo que es el cohecho, ¿verdad? Y en ese sentido, el delito, ¿verdad? Correcto. Uh-huh. A los demás compañeros también, les queda claro. Estamos refiriéndonos a problemas de corrupción y el grupo de trabajo eventualmente que genera directrices para tratar de eliminarlas. Es un poco eso. Bueno, a pasar a los principios generales. Obviamente no puse todos los principios generales porque si no sería una presentación mucho más cargada. Traté de hacerlo lo menos cargada posible, pero mencioné aquí o traje aquí los que me parecían más importantes y que valían la pena mencionarlos. Por ejemplo, uno de los primeros, contribuir al progreso económico, social, medioambiental para lograr un desarrollo sostenible. Y volvemos al mismo tema que nos decía el profe, el solo hecho de poner la palabra medioambiental y desarrollo sostenible dentro de uno de los principios generales le agrega un valor mucho más allá a las empresas multinacionales, de que no solamente puede ser un enfoque de generar riqueza o generar empleo, sino que al mismo tiempo tienen que tener un cuidado especial con temas medioambientales y de desarrollo. En el segundo punto, el respeto a los derechos humanos internacionalmente reconocidos. En el tercero, estimular la generación de capacidades locales mediante una cooperación para la comunidad local. Eso también habla mucho sobre la responsabilidad social empresarial. Fomentar la formación de capital humano y abstenerse de buscar o aceptar exenciones no contempladas en el marco legal, que básicamente habla sobre sobornos, corrupción y demás. Dentro de la normativa en el ámbito laboral globalizado, me pareció importante traer esta frase acá arriba que habla sobre cómo la internacionalización de las relaciones laborales empezó a no coincidir entre el orden estatal y el mercado actual. Y aquí tal vez sería bueno devolvernos a una de las definiciones que hacía Carlos Castillo en los conceptos que vimos al inicio de la presentación. Uno de esos conceptos de empresa hablaba de que era un espacio y tiempo en el cual el empleador y el empleado interactuaban en un mismo momento. Empezó a verse en las relaciones laborales y la internacionalización de la misma, que este tal vez no era uno de los espacios específicos para eso, y se necesita crear algún orden o algún mecanismo que permita equiparar el terreno entre estos derechos laborales y del empleador. Entonces, pues debido a esto se generan convenios internacionales de trabajo, como por ejemplo el creado en 1998, que es la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales del trabajo. Dentro de esta normativa, algunos de los elementos que valía la pena mencionar: el respetar el derecho de los trabajadores empleados por la empresa multinacional a construir sindicatos y organizaciones representativas de su elección. Contribuir a la abolición efectiva del trabajo infantil. Y aquí tal vez es importante también mencionar que aunque la abolición efectiva del trabajo infantil en este aspecto no es vinculante, sí va de la mano con algunas regulaciones nacionales e internacionales, entonces va apegado a lo mismo. Y el tercero, proveer a los representantes de los trabajadores información que necesiten para alcanzar negociaciones constructivas sobre las condiciones de empleo. ¿Usted considera que eso ha logrado, por lo menos en nuestro país, don Felipe, influir en algo? Vea que estamos hablando del 98, más o menos, ¿verdad? Para acá. Es decir, así todo un proceso. De hecho, la OIT ahora ha abogado
a través de la inserción de los derechos humanos de tercera, de cuarta y quinta generación de los derechos laborales, porque esto se cumpla. Mi pregunta concreta es, ¿usted cree que esto se ha logrado dar, por lo menos en nuestro país, en nuestro caso, o lo ve que todavía no se logra? No, definitivamente no a cabalidad y creo que en esta pandemia, bueno, me parece que ya existía la problemática, ¿verdad? Pero en esta pandemia ha salido a relucir muchísimo más y el tema de las piñeras ha sido un tema constante y no de ahora, sino de tiempo atrás. Y creo que esto no se está respetando y al final de cuentas hay como una zona de confort tanto del Estado como de las empresas en el cual como no existe queja o no existe nada que desequilibre esa zona de confort de ambos, no hay repercusiones negativas ante esto, pero creo que no se ha cumplido y creo que creo que hay un peso bastante grande, una culpabilidad bastante grande por parte del Estado por no velar por estos derechos. Bueno, entonces, permítame hacerle una pregunta a los demás en este punto, en referencia un poquito a esto que estamos hablando, a ver qué les parece a ustedes, los demás compañeros. Recientemente salió la noticia de que el gobierno plantea un decreto para legalizar los trabajadores agrícolas que se encuentren en este momento en estatus ilegal en las diferentes empresas, en los diferentes sectores del país. ¿Ustedes ven conveniente o no hacerlo en este momento y los efectos que estos traerían? ¿Qué piensan ustedes de eso? Quisiera oír algún criterio de alguien más. De cualquiera. Nadie con criterios. Bueno, yo con Gabriela. Adelante, Gabriela. Yo trabajo en el sector agropecuario y en realidad mucha de esa gente incluso vive desde hace muchos años en el país, solo que en calidad de ilegalidad o en condiciones de ilegalidad más bien. Y probablemente algunos van y vienen conforme sea, digamos, la temporada de cosecha de alguno de los productos agropecuarios. Considerando eso y considerando que difícilmente mucha gente costarricense estará dispuesta a hacer las cosechas aún pagado con los términos legales de Costa Rica, ¿verdad? Con todas las garantías y todo, son trabajos muy pesados. Yo sí creo que, para decirlo de esta manera, nos necesitamos tanto nosotros como los foráneos, sean de Panamá o Nicaragua, que requieren trabajar acá y nosotros los requerimos para hacer las cosechas o las siembras, ¿verdad? Entonces, o incluso los procesos en algunas plantas de empaque, etcétera, de lavado de fruta. Así que, si esto favorece o permite, facilita que se normalice o se legalice una serie de condiciones que hace mucho debieron de haberse intervenido para normalizarlas o legalizarlas, pues de mi parte en buena hora, ¿verdad? ¿Alguien con alguna opinión contraria o similar? Profe, ¿puede repetir cuál fue su pregunta exactamente? Sí, mi pregunta es, recientemente recibimos una noticia de que el gobierno plantea la legalización de los trabajadores en el sector agrícola que estén en condición de ilegalidad. Mi pregunta es específicamente si ustedes ven conveniente hacerlo en este momento y cuáles serían los efectos que ustedes vislumbran a través de esa decisión. Profe, yo quisiera dar la opinión, si me lo permiten. Adelante. Sandra. Sí, muchas gracias. Bueno, efectivamente yo he estado pensando muchísimo en este tema, ¿verdad? Porque hay una cuestión, como lo decía Gaby, una cuestión de que hay una necesidad que tiene el país. También se piensa en una cuestión humanitaria, ¿verdad? También atendiendo las necesidades de estos trabajadores, que muchos están en estatus legal y irregular. Y con respecto a eso, en el momento en que se está haciendo esta toma de decisiones,
yo lo vería que podría ser un poco complejo, en el sentido de que eventualmente esto podría generar de alguna forma una oleada de migración buscando el estatus regular. Entonces, en un momento de pandemia, ¿verdad? Sin obviar toda la parte de derechos humanos, la cuestión humanitaria y demás, pero también se tiene que valorar la conveniencia, ¿verdad? De que en un momento de esto se tome este tipo de decisiones. Tenemos años probablemente, y bueno, yo creo que Gaby con más propiedad lo podría decir, de que hemos estado enfrentando esta situación, ¿verdad? Con este tipo de trabajador. Ahora bien, la decisión, la pregunta sería, ¿es oportuna tomarla en este preciso momento? Eso tiene un montón de implicaciones más, ¿verdad? El regularizar el estatus y todo lo que ello genera a nivel de otros servicios también que el país tendría que eventualmente brindar en un momento de pandemia. Entonces, no sé, probablemente mi criterio difiera de muchos, pero sí tengo mis dudas de que si es conveniente tomar esa decisión en este preciso momento donde estamos en un pico de pandemia, que sabemos que está tomando, la curva se está elevando y definitivamente el país tiene que ser cauteloso en la toma de decisiones. Entonces, en ese sentido, esa sería como mi opinión. Y repito, ¿verdad? No necesariamente la tienen que compartir, pero es lo que creo. Eso sería. Muchas gracias. El curso no es para compartirlas, doña Sandra, sino para debatir, para eso. ¿Alguna otra opinión similar o diferente? Sí, profe, profe, yo creo perdón, que... perdón. Doña Ana primero. Me salió primero. Yo primero salí, ok, sí. No, yo creo que es una realidad, no de ahora, bueno, incrementada por el miedo y por la circunstancia de salud de Nicaragua, pero es una realidad de que es, como decía Gabriela, o los ocupamos y ellos ocupan venir a trabajar acá. A mí me parece que depende, no, desconozco honestamente los términos de legalización que está proponiendo el gobierno, tampoco es nuevo, es algo que se ha hablado ya desde hace rato, pero desconozco los términos, pero yo encuentro que es mucho más ordenado, más bien facilitar, entre comillas, pero digamos, ordenar el ingreso de la gente, de los inmigrantes, que entren por la puerta correcta y no por las fronteras y, o sea, por los ríos y todo esto, que entren por la puerta correcta, debidamente identificados, debidamente documentados, y bueno, y si están enfermos, bueno, ya es un tema de salud que también, bueno, ya también hace rato se está hablando y ya parece que el gobierno por fin está pensando en ayuda internacional para atender, ¿verdad? Esta situación, especialmente con los inmigrantes, pero ignorar que igual van a entrar me parece que es un error. A mí sí me parece que es mejor que los legalicen, eso sí, no sé en qué términos, porque si es indefinidamente o cosas así, tal vez ya no estaría de acuerdo, pero sí en una legalización, digamos, temporal, pero que se saber quiénes son y poder rastrearlos, ¿verdad? Yo sí creo que es mucho mejor eso que el desorden, que no es de ahora, es un desorden desde hace mucho rato. No hemos tenido una buena política de migración en este país desde hace mucho rato. Ajá, había alguien más que no vi el nombre allí que quería participar. No sé si era Tatiana o alguien más. Sí, yo, profe. Bueno, en general, yo creo que no sería justo discutir este tema en el marco de la pandemia como si fuera una realidad completamente nueva o que se debe solamente a la pandemia. Los ciclos, digamos, de migración nicaragüense, digamos, para el trabajo en esta zona es una dinámica de hace muchísimos años.
También no es que no existan los programas de los programas o las categorías migratorias que permiten, digamos, este tipo de movilidad de migración laboral circular, perdón, de una manera regular. O sea, esto está súper establecido, existen todos estos mecanismos, simplemente no se han estado aplicando, y esto desde hace muchos años. Entonces estamos hablando de un modelo económico, de empresas completas, de industrias completas que están lucrando a partir de la irregularidad y de la explotación de muchas personas. Entonces ahí es donde a mí me parece que la consulta, no podríamos hablar solamente como a nivel estatal, como así al gobierno le toca regularizar a estas personas, cuando existe una industria de por medio que por muchos años ha perpetuado esta práctica, ¿verdad? Porque los mecanismos de regularización y de migración laboral circular existen. Entonces, si nos ponemos simplemente a ver a las personas migrantes que simplemente están haciendo el trabajo que hacen desde hace muchos años, de la modalidad que la hacen desde hace muchos años, y simplemente decir que todos los nicaragüenses ahora van a querer venir porque estamos en pandemia, sería ponernos a ver una cosa dentro de un millón, ¿verdad? Y de perder de vista, digamos, todo el modelo económico y toda la industria, digamos, institucionalizada en la zona, digamos, que es la que permite, digamos, y la que de algún modo ha basado su modelo de negocio con esta explotación. Entonces, claro, ahora es muy sencillo decir que es el gobierno quien tiene la responsabilidad de regularizarlos, y estamos invisibilizando por completo el actor, digamos, que es la empresa tal cual, digamos, o las empresas tal cual. Entonces yo creo que ahí sería como súper sesgado simplemente hablar en términos de regularizar personas migrantes sin tener en cuenta, digamos, todo el modelo económico y toda la complejidad de la situación, que además las dinámicas de frontera en todo el mundo tienen este tipo de dinámicas de ir y venir, y este tipo de intercambios socioeconómicos y de trabajo, eso pasa en todas las fronteras del mundo. Entonces, reducir el problema a un tema de que los migrantes nicaragüenses van a querer venir porque estamos en una pandemia, yo creo que es no entender nada de la problemática y de la situación en la frontera, ¿verdad? Me parece a mí también, complementando lo que ustedes dicen, recuerden que hay un principio de hermenéutica alrededor de lo que es el derecho, ¿verdad? No sé si lo han podido revisar o leer. Este principio de hermenéutica lo que establece es que el ordenamiento jurídico debe dar solución a los problemas reales de la sociedad. No importa si se consideran esos problemas sesgados o diferentes de lo que son en el ordenamiento en sí. Pongo un ejemplo, no importa si el trabajador es ilegal o legal, está allí, está en la empresa y no está siendo reconocido. Entonces, el ordenamiento debe dar una solución. La solución no tiene que pasar por legalizarlo, sino que debe dar algún tipo de solución. Podría ser una solución como de deportarlo, ¿verdad? Eso es diferente. Pero este principio de hermenéutica va en ese sentido que ustedes mencionan, de que existe una situación irregular, que esta situación ha desnudado, ¿verdad? Que está en concordancia con lo que exponía el compañero Felipe, que lo que hace es poner en la palestra, poner en el pan, en la mesa de todos los días de los costarricenses, lo que está sucediendo y que hemos visto hacia otro lado, ¿verdad? Entonces, me parece a mí, sin compartir o dejando de compartir la decisión del gobierno, por lo menos se está hablando de tema y por lo menos se pone en discusión lo que se debe realizar. Ya en mi criterio personal, pero eso es un criterio muy, muy personal, a mí me parece que si los trabajadores están acá en el país y sea cual sea su estatus migratorio que tengan, lo más racional y lo más lógico es legalizarlos, es ayudarles, facilitarles la condición para que ellos estén dentro del país, ya que están aquí, de manera legal. Pero también abogaría porque se sienten las responsabilidades de las empresas, de aquellas empresas que han tenido la costumbre de traer trabajadores en estatus ilícito, digámoslo así, o de manera solapada para poder ponerlos a trabajar y explotar sus condiciones de una forma contraria a lo que son las disposiciones de los derechos humanos y los derechos laborales. Claro, no podemos tampoco dejar de lado la responsabilidad del Estado de haber permitido esta conducta desde hace muchísimos años y nunca haber hecho nada. Y es ser con esta situación que tenemos de salud, con la cual vamos a tener que lidiar o con la cual tenemos ahora que trabajar
para poder legalizar este tipo de trabajadores. Pero vean qué interesante, entonces si ponemos en el estatus de que esto que estamos mencionando y esto que ha trabajado la normativa, ya sea de la OCDE, ya sea de la Organización de Naciones Unidas o ya sea de la OIT, es un poco su filial hacia las empresas transnacionales y multinacionales de trabajadores, no ha logrado permear en los diferentes países con los diferentes intereses económicos. Y no hablamos aquí de un problema costarricense, de un problema de un país pequeño. En Estados Unidos, en Europa, también los trabajadores tienen consecuencias enormes, dañinas para sus derechos laborales, debido a la falta de reconocimiento y de ayuda del Estado frente a grandes empresas que manejan el sector económico y que normalmente no son para asentir, negociar o instaurar derechos como es lo que establece la normativa del ámbito laboral. Recuerden, no estamos en un curso para eso, es una lástima, es un curso muy bonito para poder hacerlo. Si quieren más material, yo con mucho gusto se los facilito, pero recuerden que la OIT y la Organización de Naciones Unidas ha introducido en los derechos humanos de tercera, cuarta y quinta generación derechos laborales específicos que generan, más allá de la condición de legalidad o ilegalidad, la protección al trabajador dentro de sus labores, cualquiera que éstas sean, y de sus representaciones y de sus intereses ante el Estado y ante la empresa. Y desgraciadamente esto no ha ido más allá del papel en muchos de los casos, ¿verdad? Eso es lo que más o menos hemos querido hablar. Bien, esta discusión es muy interesante. Como les digo, es una lástima que no tengamos un poco más de espacio para hablar precisamente de los derechos laborales y de lo que esto significa. Si alguien desea más material, mucho gusto yo le puedo buscar para que lo puedan ver. No sé si alguien tiene más, alguna otra opinión, si no, continuamos con don Felipe. Adelante, don Felipe, entonces. Perfecto, profe, gracias. Ok, siguiendo adelante con este tema, vamos a pasar a la normativa en el ámbito ambiental. Es importante recalcar que dentro de los lineamientos que tiene la OCDE, el capítulo ambiental es relativamente nuevo y refleja ampliamente los principios enunciados en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. ¿Por qué digo que esto es importante? Lo menciono porque esto quiere decir que hay una cierta línea que se mantiene no solo en la OCDE, sino que es una línea de manera internacional que se trata de sostener, ¿verdad? Ahí hay una dirección que está dando la Declaración de Río y esta línea se está tratando de mantener en los diferentes ámbitos en los que se puede desarrollar. Por ejemplo, en el ámbito ambiental dentro de los lineamientos de la OCDE. Hablábamos de los casos entre compañías multinacionales y estados y el tema ambiental ha sido uno en los que muchas compañías han tenido que ir a tribunales, muchos estados han tenido que ir a tribunales o han tratado de llevar a las compañías multinacionales a tribunales por el irrespeto de las normativas ambientales, ya sean nacionales o por algunos que son considerados internacionalmente, por ejemplo, derrames de grandes cantidades de petróleo o la deforestación de bosques completos sin planes de reforestación posteriores. Dentro de esta normativa, me parece a mí que a pesar de que lleva una línea clara sobre la Declaración de Río, hay un tema muy de recopilación de datos y de información, y aquí es donde me parece que los lineamientos se van demasiado al proveer información y no tomar acciones, porque los dos aspectos que pude recopilar de esta normativa eran recopilación y evaluación de información adecuada para el impacto de actividades sobre el medio ambiente y evaluar y tener en cuenta a la hora de tomar decisiones los impactos previsibles relacionados con el medio ambiente, la salud y la seguridad. Creo que el tema del medio ambiente es algo que es crisis mundial y que va a ser una problemática de la cual ningún estado puede escapar, sea cual sea su condición. Y que solamente los lineamientos hablen de una forma tan informativa del tema es un tema que a mí personalmente me dejó debiendo. De hecho,
es un tema mundial, ¿verdad, don Felipe? Alrededor de esto podemos hablar también de las recientes políticas de Trump, gobierno de Trump, en el señor Trump en los Estados Unidos, y los antecedentes que otros gobiernos también han tenido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, desde que hablamos de la guerra del Golfo, decididamente por una empresa o empresas de carácter energético, hasta el día de hoy, con una separación, por ejemplo, el más poderoso del mundo, económicamente hablando, hasta el momento, que son los Estados Unidos, del Tratado y de los Acuerdos de París, simplemente por no compartir las posiciones económicas y lo que esto generaría en las diferentes empresas nacionales de Estados Unidos y los costos que ello conllevaría. En nuestro país también, antecedentes como la empresa de minería, de Industrias Infinito, y cómo la decisión tomada en ese momento o en momentos anteriores, con la venida o con la partida, han generado modificaciones a las diferentes políticas y a las condiciones de vida de un sector de la población en un lugar específico. Entonces vemos también que las empresas y los estados, a través de sus políticas internacionales, cómo afectan a los nacionales de cada país dentro de sus niveles de vida y de sus formas de vida, ya propiamente en la situación, ¿verdad? En el sitio, ahí, en la finca y en la casa. Eso es muy interesante también. Y muy triste, porque como usted muy bien lo dice, falta mucho por hacer. Correcto, correcto. Y tal vez haciendo un análisis un poco más profundo sobre el tema ambiental y la relación Estado-multinacional en este tema, hay un lobby gigante y de mucho poder por parte de las multinacionales por mantener el ámbito ambiental a raya o en un margen que les sea favorables a ellos. Pues esto, el Brasil actualmente con Bolsonaro ha vivido esto con muchas empresas deforestando el Amazonas y pues que no hay un tema o no hay algún lugar o alguna forma en la que esto pueda ser detenido o que pueda ser recuperado de alguna forma por algún medio legal o por alguna herramienta legal. Entonces creo que eso es importante analizar cuál es el arduo trabajo que ha hecho las multinacionales en este tema y que los estados, por el contrario, han dejado de hacer. Bueno, pasando a otros aspectos, como les Don comentaba. Felipe, nada más un comentario sobre eso último que me dijo que me alienta a hacerlo. Y es que aquí vemos claramente lo que usted decía también al inicio. Es decir, las multinacionales llevan las de ganar. Son empresas con una unidad de trabajo, con una unidad de intereses económicos, con capital económico a su disposición y con una estructura mucho más liviana para poder trabajar, ya sea por medio del lobby o por medio de otras formas, a través de las decisiones internacionales, ¿verdad? Entonces yo diría que hoy se convierte en el sujeto internacional más novedoso, pero también a la vez más peligroso para incidir en los derechos, en el derecho internacional y en las políticas que se generan a través de estas formas. No sé qué les parece a ustedes. Continúe, Felipe. Gracias, profe. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, como les comentaba, este documento pues es bastante amplio y abarca diferentes temas. Aquí solamente voy a mencionar otros aspectos que comprende el documento, como la lucha contra la corrupción, las peticiones de soborno y otras formas de extensión, intereses de los consumidores, ciencia, tecnología, competencia y cuestiones tributarias. Temas que también son bastante interesantes, pero que por tema de tiempo pues no podemos abarcar uno por uno. Sobre el tema de las implicaciones para Costa Rica, como les comentaba, me enfoqué específicamente sobre la OCDE y qué significa esto. Una de las cosas que me pareció muy importante fue conocer que en el 2013 ya Costa Rica había formado parte de la Declaración sobre Inversión Internacional de Empresas Multinacionales de esta organización y cuál era la naturaleza jurídica de estas directrices a las cuales Costa Rica ya había accedido. La respuesta es que las directrices enuncian principios y normas voluntarias para una conducta empresarial. Esto quiere decir que las directrices lo que dicen es recomendamos y si de buena fe usted puede realizar estas conductas, se lo agradeceríamos y tratemos de que la legislación sea aplicable a esas normas reconocidas internacionalmente.
Costa Rica, como los países que se han adherido a estas directrices, se compromete a promover el cumplimiento de las mismas. Si bien se compromete a promover el cumplimiento, no se compromete a que se cumplan las mismas, que es diferente, ¿verdad? Es promover que éstas se cumplan, más no, la responsabilidad no cae directamente sobre ellos. Y importante mencionar que el cumplimiento de las directrices de las empresas es totalmente voluntario y no tiene ninguna vinculación jurídica. Sin embargo, como mencionábamos en algunos casos, como el tema laboral de menores de edad, algunas de estas directrices pueden estar sujetas a leyes nacionales o compromisos internacionales. Como tema de qué compromisos asumió Costa Rica bajo estas directrices, uno de los más importantes y el cual me gustaría que se pudiera debatir más tal vez no en esta clase, pero tal vez a profundidad después, profe, sería el establecimiento del punto nacional de contacto. Realmente yo no había conocido sobre este punto nacional de contacto y ya lleva bastante tiempo trabajando en Costa Rica. Está supeditado al Ministerio de Comercio Exterior y básicamente la función principal es la divulgación y promoción de las directrices y atender las consultas relacionadas con su implementación. Entonces, uno de los primeros temas que se me venía a mí a la mente era toda esta situación que está sucediendo, dónde está este establecimiento de punto nacional de contacto para hacer una divulgación de la promoción de las directrices, si realmente ha tenido algún enfoque y cuál es el peso que tiene un organismo, si se puede llamar organismo o un órgano o parte del ministerio, en cuanto a dar recomendaciones que no tienen que ser acogidas por completo. Para revisar este punto nacional de... ¿Le puedo decir, don Felipe, el caso, perdón, en el caso de las negociaciones con los transportistas, hubo algo de esto, pero no sé si será porque ha sobrado la situación alrededor de lo que es la situación de salud, la situación económica, la situación interna del país, que no hemos podido planificar esa respuesta, pero sí nos hemos quedado cortos, ¿verdad? Pienso igual que usted, que el organismo, el órgano en sí del ministerio, no ha actuado tal vez con la diligencia adecuada como para adelantar este tipo de circunstancias. Y pongo algo tan sencillo como esto también para discusión. Algo tan detallado como abrir nuestras fronteras para que vengan enfermos de otros países a tratarse en el país, fue un tema que estuvo incluso en discusión en algunos de los medios y no hubo una respuesta adecuada quizás de previo del gobierno como para descartar este tema por completo y ni siquiera que tuviera que subir a la discusión pública en una conferencia cualquiera. Me parecería que este tipo de oficinas debería funcionar en una forma de planificación, de comunicación interna del gobierno para salir al paso de estas afirmaciones y que no le generen al gobierno nuevos puntos de discusión y nuevos debates que vayan a traer más problemas en su planificación. Lo que usted dice es cierto, me parece a mí. Sí, totalmente de acuerdo, profe. Y de hecho, pues aquí vamos a ver el historial de actividades del PNC en Costa Rica específicamente, pero antes de esto, les quería mencionar que el PNC o este organismo, este órgano que es para los estados partes de la OCDE, no solamente funciona en Costa Rica y la responsabilidad o tal vez las funciones que tiene en otros estados parte de la OCDE tiene un peso mucho mayor y tiene una injerencia mucho mayor. Entonces tal vez sería un punto a meditar ahora que vamos a ser parte de la OCDE, de qué tanto peso, de qué forma se le puede dar un mayor peso a la PNC. Aquí podemos ver que en el historial de actividades han tenido alguna injerencia en algunos foros regionales, como el primero que vemos abajo, la Cámara de Comercio de Costa Rica en mayo del 2017, o algunas sesiones con sindicatos, que también es importante tener esa comunicación, también en el 2017. Más arriba también podemos ver el taller de cadenas de valor globales y desarrollo sustentable, para mencionar el tema ambiental. Y podemos ver que en los últimos años se hizo la participación del Grupo de Trabajo de Conducta Empresarial Responsable de la OCDE y también el Congreso Internacional de Anticorrupción para este año.
Ok, y por último, pues para mencionar, estas son algunas de las publicaciones que la OCDE ha realizado con respecto a estos lineamientos que se entrelazan con el tema de las directrices de la OCDE, de la debida diligencia y de la cadena de suministro responsable para el sector agrícola. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Muy bien. Déjenme poner por acá la cámara que a veces se me apaga automáticamente. Le iba a contar, don Felipe, si ha podido analizar algún caso concreto o casos concretos alrededor de esta temática. Y si no, pues invitarlo a que tal vez no para la presentación, pero sí tal vez como algún material de retroalimentación, algún caso concreto que usted pueda conseguir, inclusive para la parte del trabajo escrito, que haya generado jurisprudencia de las cortes internacionales, de los organismos internacionales, o bien algún caso interesante en referencia a alguna empresa multinacional versus algunos de los estados, cómo han modificado esto algunas políticas en diferentes áreas. Nos parecería muy interesante. No sé si en este momento lo tiene, si no, pues sería una tarea a complementar. Sí, profe, sin problema. Puedo traer la tarea a complementar sin problema para traerla un poco más estructurada. Ok, entonces lo que vamos a hacer es que usted me la remite a mi correo y yo se las redistribuyo al aula virtual a los compañeros para que puedan obtenerla y irla revisando, irla viendo. En algún momento la comentamos usted y yo, don Felipe, junto con alguien más que quiera realizarlo, y de esta manera, pues ahí nos damos cuenta de cuál es el enfoque práctico de esta temática que analizamos, si les parece. Me parece bien, profe. Ok. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Qué les ha parecido el tema? Muy interesante, Felipe, súper bien estructurado y ordenado. A mí me gustó, muy sencillo además. Más bien, muchas gracias. Qué bueno, muchas gracias. Ok. Bien, vamos a hacer lo siguiente entonces. No sé si Tatiana, ahora que usted nos pudo conversar algo, quería hablar algo al respecto de lo primero que les pregunté sobre las fuentes del derecho y qué le había parecido la labor o por lo menos el poder encontrar. Me dice usted que usted lo hizo sobre la costumbre, los principios del derecho, me dijo, ¿verdad? Perdón. Sí, no, por costumbre internacional, de Por la hecho. costumbre internacional, sí. ¿Y qué le pareció esa fuente como fuente del derecho internacional? Me pareció muy interesante, pero a la vez muy compleja, porque me parece que, bueno, en general, la costumbre internacional es uno de las fuentes de derecho reconocidas como primarias y tiene como el elemento objetivo, que es la práctica en general, y el subjetivo cuando ya hay un reconocimiento de la práctica como jurídicamente obligatoria. Entonces, ya en general hablar, digamos, de cuando una práctica, de verdad, es seguida por sujetos internacionales y aceptada en general, me genera como de algún modo esa subjetividad de qué tan aceptada tiene que ser y por cuánto tiempo, ¿verdad? Entonces me pareció como interesante y por eso lo hice sobre este tema. Específicamente el caso que encontré fue la resolución de la CIJ en el caso de Nicaragua contra los Estados Unidos, que justamente, de verdad, en el tema de todo lo relativo, digamos, hay mucho de las prácticas consuetudinarias muy relacionadas al tema de la guerra, ¿verdad? Y de todas estas prácticas alrededor de la protección de las víctimas y demás. Entonces, sí existen, digamos, como algunos tratados o convenciones que entrarían como otro tipo de fuente de derecho, como los convenios de Ginebra. No todos esos protocolos, ¿verdad? No todos los protocolos que salieron de los convenios de Ginebra han sido aceptados por todos los países, que justamente era el caso para los Estados Unidos, que ellos argumentaban que ellos habían manifestado reservas a la hora de aceptar algunos de esos protocolos y de esos convenios. Sin embargo, cuando la Corte Internacional de Justicia falla en contra de los Estados Unidos,
apela al carácter de la costumbre internacional de esos convenios, a pesar de las reservas de los Estados Unidos, diciendo que justamente, digamos, que las reservas de los Estados Unidos eran válidas, por así decirlo, pero que el acogimiento, ¿verdad?, no implicaba con el tema de la costumbre internacional, no limitaba, digamos, que la costumbre internacional pudiera ser aplicada. Entonces, a partir de esto, la Corte falla en contra de los Estados Unidos. Tal vez un poco de contexto que me salté, esto sucede, digamos, como en el marco de que algunos grupos militares en los Estados Unidos reciben financiamiento del gobierno de Reagan, digamos, y causan, digamos, fallan, digamos, o realizan una serie de acciones que van en contra del derecho internacional humanitario, ¿verdad? Como homicidio, prisioneros, secuestros, tortura, ataques, ¿verdad? Y una serie de cosas que están penadas en el derecho internacional humanitario con apoyo financiero de los Estados Unidos. Entonces, se lleva a los Estados Unidos a la corte para este caso. Entonces, fue el caso que escogí. A mí me pareció muy interesante. Es Porque muy interesante. a pesar de que los Estados Unidos había, digamos, en términos duros, ¿verdad? Había declarado reservas sobre esos convenios, por costumbre internacional igual se lo declaró como se falló en contra. Exacto, sí, es uno de los típicos ejemplos. ¿Y alguien más que quiera analizar algo sobre las fuentes del derecho en general, el trabajo que hicieron? Bueno, bien, entonces vamos a pasar a lo que vamos a hacer. Para la semana entrante necesito que ustedes realicen el ensayo que ya está dispuesto en el aula virtual. Van a tener toda esta semana para realizarlo. El ensayo es escoger cualquiera de las áreas de análisis que se revisaron en este trabajo que está recién expuesto por don Felipe, alrededor de lo que son las diferentes empresas multinacionales, y específicamente brindar una opinión fundada de parte de ustedes acerca de cómo hacer para que las incidencias o influencias de las empresas multinacionales que se generan sobre los diferentes estados sean o se brinde una protección a los sujetos nacionales, a los ciudadanos, frente a estas empresas. Ya está dispuesta la pregunta y el ensayo en el aula virtual para que ustedes tengan toda esta semana para prepararlo. El ensayo va a seguir los mismos lineamientos iniciales, que era un ensayo de 4 a 6 páginas, simplemente, o sea, pueden ser mínimo 4 y máximo 6 páginas, de una opinión fundamentada de ustedes, ya sea en base a lo que el compañero nos ha dicho, sobre alguna lectura y demás, sobre cómo hacen los estados, el derecho internacional, cómo puede hacer para proteger a los individuos más débiles, a las partes más débiles de esta relación, frente a las empresas multinacionales que tienen estos recursos que hemos estado viendo el día de hoy. Les dejo también, junto con eso, una lectura complementaria para eso, quien quiera utilizarla, sobre, es muy interesante, sobre de qué sirve el derecho internacional, para qué sirve el derecho internacional, de un autor que trabaja un poco de esta temática de, bueno, si es un soft law, ¿verdad? El famoso soft law del derecho internacional, de un derecho que no es coercitivo per se, si puede funcionar para proteger frente a estas empresas y en qué casos. Entonces, ahí les dejo la lectura, por si acaso quieren utilizarla dentro del ensayo, allí la pueden utilizar. Ese es, o nos va a ayudar a cubrir lo que vamos a trabajar la semana entrante, intercalado con estos trabajos que ustedes están exponiendo, que es la parte de la responsabilidad internacional. Entonces, me comprometo que para la semana entrante veremos un esquemita de lo que es la responsabilidad internacional, de qué implica la responsabilidad internacional, porque vean que aquí estamos hablando de condenas frente a estados, ¿verdad? No del estado frente a particulares, sino entre estados, y qué características tiene. Eso lo vamos a ver junto con la exposición de la semana entrante de los compañeros que van a hablar de los tratados internacionales. Entonces, más o menos por ahí andamos y ya vamos detrás, como les decía, del cronograma en una semana y viendo un poco las diferentes lecturas. No sé si tienen alguna pregunta, alguna acotación de lo visto el día de hoy, y si no, por ahí podríamos quedar para que ustedes puedan
trabajar para la semana entrante junto con ese ensayo. Profesor, solo una pregunta para la otra semana. Es que escuché que dijo que ahorita estábamos atrasados una semana. Igual nuestra presentación queda para la otra semana. Sí, lo que vamos atrasados una semana es en el tratamiento de los temas. Hoy estamos, por ejemplo, poniendo en la palestra lo que es la parte de responsabilidad internacional, pero apenas como la posibilidad de responder a esa responsabilidad. La semana entrante veremos la responsabilidad internacional de entre lo que son los daños y perjuicios causados, las vías para poder hacerlo, y sobre el uso de la fuerza dentro de esa responsabilidad internacional. Por lo menos lo empezaremos a analizar en exposiciones. Estamos en calendario, así que continuaremos con eso también la semana entrante, para que ustedes puedan trabajarlo. Excelente, gracias. Bien, si no hay más dudas, entonces que pasen una buena noche. Tengan cuidado a la hora si van a ver el partido, ya oyeron las indicaciones correspondientes y nos vemos la semana entrante. Quedo atento siempre a sus preguntas o comentarios que me hagan dentro del correo electrónico. Me disculpo con doña Ana que no pude por alguna razón ver el correo de ella y fue por lo siguiente, me puso el mismo asunto en la cadena de correos, entonces no sé por qué lo tiró hacia abajo. Entonces, la recomendación es que si me van a escribir al correo alguna consulta, por favor le cambien el asunto para poder verlo como un tema diferente y no se quede en la cadena de correos que normalmente a veces no sé por qué la bandeja de correos no lo tira principal. Y quedo por contestarle a la persona, no sé de quién ustedes fue porque no recuerdo el nombre, que me hizo la Gabriela. pregunta. Gabriela, ok, Sí, sobre lo de las Naciones Unidas, ¿verdad? Sí, una consulta que le hice. Sí, yo tengo por ahí un material chiquitito, creo que le puedo tal vez remitir para que usted pueda tomar su decisión alrededor de eso. Muy amable, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, compañeros, un gusto verlos el día de hoy, por lo menos virtualmente. Nos vemos la otra semana. Hasta luego, profe. Gracias, Muchas buenas gracias. noches. Hasta luego a todos. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches.